Yo he titulado este mensaje, este estudio, Ríos del Espíritu. Ríos del Espíritu. Saludamos a todos los que nos ven por internet. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje sea de edificación para ellos también, así como para nosotros. Son bienvenidos todos. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 7 de Juan, los versículos 37 al 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Padre, te adoramos en esta mañana, te alabamos, continuamos bajo tu presencia, en comunión contigo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, quien está también a tu derecha, y con la comunión y la intercesión y la conexión del Espíritu Santo, que nos guía, nos fortalece, nos revela tu palabra, nos enseña y abre nuestro entendimiento para comprender las verdades que están allí, que debemos conocer para ponerlas por obra. Padre, gracias. Bendice a todos los que nos ven y bendice a los que estamos aquí de una manera extraordinaria, maravillosa. Glorifícate grande y poderosamente en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Aleluya. Hay algunas cosas que queremos ver acá. Después vamos al centro de lo que queremos. Pero lo primero que dice: en el último y gran día de la fiesta. La fiesta que estaba celebrando allí en Jerusalén era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era en memoria de aquellos que salieron de Egipto y tuvieron que vivir en tiendas de campaña. Entonces Israel, por el mes de octubre, que se llama el mes de Tisri, o Tisri, no sé, es aproximadamente nuestro mes de octubre, recordaban la peregrinación de los padres por el desierto, donde moraban allí en cabañas, en carpas. Ahora, el octavo día, eran 7 días, el octavo día era considerado el último y gran día de la fiesta. Ese día era el que Jesús estaba allí también. Cuando termina una fiesta, la gente sabe que es el último día, que ellos se vuelva de gente, ¿verdad? Entonces ese día estaba Jesús también allí y sabía que había mucha gente. Ahora, ahí se hacía la ceremonia y no se trabajaba ese día, que era un día de fiesta, de trabajo de siervo, no. Como tampoco se trabajaba en el primer día cuando comenzaba la fiesta. Ahora, Jesús se levanta allí en medio de esa fiesta y aprovecha que está la multitud y luego dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es lo primero que dice. Ahí vemos 3 cositas que es importante que la tengamos en cuenta. Primero, llama si alguno tiene sed. Esto es para los que tengan sed, no es para los que no tengan, es para los que tengan sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios aquí? Amén. Hay que tener sed de Dios. Cuando Jesús se encontró con la samaritana allá en Juan 4, él le dice: mujer, el que beba de esa agua, de ese pozo, vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en esa persona en una fuente de agua que salta para vida eterna. O sea, eso produce un gozo inefable, incomparable. ¿Usted no siente ese gozo?
Porque si no lo siente, hay algo raro. Eso es el problema número uno. Pero eso lo vamos a buscar. Ahora, Jesús está diciendo que Él es la fuente inagotable de agua de vida, que sacia la sed espiritual. Recuerdo cuando yo le hablé a mi esposa sobre Cristo. Estábamos en la playa y le estaba hablando de Cristo, de Cristo. Y de pronto se queda mirándome fijamente. Y yo me sorprendo, porque no la conocía mucho. Yo me sorprendo a hablar así. Y ella me dice, me hace así. ¿Y en qué? Eso era lo que yo andaba buscando. Y de ese día, a los días se entregó a Cristo. Y hasta el sol de hoy no ha tenido más sed espiritual. La gente anda en una búsqueda. Pero como no sabe dónde ir, unos van a María Leonza, otros van a sus ídolos, otros van a la borrachera, otros a la discoteca, a drogarse, en fin, cualquier cosa, porque el Espíritu les pide agua de Dios, y ellos, como no entienden, le dan cualquier cosa para calmar la sed. Pero nunca se sacian, al contrario, van por un camino equivocado, un camino de error. Pero Jesús es la fuente de agua viva, el que sacia la sed de nuestro espíritu. Cuando le entregamos la vida a Cristo, uno termina con la búsqueda de esa agua. El día que yo llegué a los pies de Cristo, recuerdo que el predicador que ya falleció era el presidente de la Asamblea de Dios. Yo no lo conocía. Yo pasé y pasamos 4 más, pasamos 5. Y él dijo, repita conmigo. Yo no repetía nada. Yo lo que estaba era llorar y llorar y llorar y llorar. Y ahí hacía mi alma la sed espiritual. Cristo llenó mi vida. Entonces, ahí termina la búsqueda que con Cristo sacia nuestro espíritu. Porque en Él hallamos el descanso, hallamos la paz, hallamos el gozo, hallamos el verdadero amor, hallamos confianza, seguridad, hallamos esperanza y muchísimas más cosas. ¿Verdad que sí? En Él hallamos todo eso. Él es nuestra vida, hallamos la vida verdadera. No tenemos que buscar para otro lado. Ahora, eso es cuando Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, lo segundo, dice, si alguno levantó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿cómo obtenemos esa agua? ¿Cómo obtenemos los ríos? Porque no dice que es un río, no es un riachuelo. ¿No se da cuenta? No dice que sea una sequía de agua, un canal de agua, ni siquiera un río, dice ríos. No sé por qué dice ríos. Ríos de agua viva. Entonces, lo primero que vemos es que, ya lo hemos dicho, tener sed de Dios. ¿Usted me está siguiendo? Tengamos sed de Dios, sed de su presencia, tener deseo de un cambio de vida, tener deseo de superación en el Señor, de conocerlo, tener el deseo de la vida en el Espíritu. Mire, cualquier persona puede llegar a estar en el Espíritu. Cuando una persona muere, su cuerpo se queda allí. ¿Y qué salió? El Espíritu. Entonces la persona está en el Espíritu. Ahora, pero Dios no quiere que estemos en el Espíritu cuando tengamos que morir, sino que desde ahora nosotros podemos ver dónde vamos a buscar la fuente. En el Espíritu, no en la carne. Se puede vivir el Evangelio en la carne. Sí, muchos lo viven en la carne, pero no es en la carne, es en el Espíritu. Y para buscarlo en el Espíritu, Dios nos dotó del Espíritu Santo para ayudarnos. Ahora, lo segundo es que tenemos que ir a Él. No solamente está llamando, si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí. Él desea que vayamos a Él, Él está llamando. Tenemos que ir a la fuente, que atendamos y obedezcamos su llamado. Y para eso hay que tomar una decisión de venir a Cristo. Siempre, todos los días, no solamente los que no han creído, sino uno como hijo de Dios tiene que estar ahí pegado a la fuente. Por eso es que
el agua no le faltará nunca, porque los ríos de agua viva empiezan a fluir. Cuando uno deja y se descuida, es cuando comienza entonces la sequedad otra vez. Es una fuente de agua, son ríos de agua viva, pero hay que estar ahí cuidando esos ríos, cuidando todo lo que Dios nos da, para que no desmaye, para que no flaquee. Ahora, el Señor quiere que vayamos a Él, pero tenemos que tomar una decisión por la fe. Ahora, y lo tercero dice, venga a mí y beba. Es lo tercero, beba. Él desea que bebamos de Él. Él es el agua de vida. Ahora, beber es deleitarse con Él, es pasar tiempo en su presencia, es disfrutar de ella, allí a solas con Él, con Cristo. ¿Usted ha disfrutado eso? ¿Lo han disfrutado muchas veces? No hay que dejarlo de hacer. Es importante, es descansar en Él en todo momento, en cualquier situación. Es entregarle nuestras cargas a Él, los problemas, los estrés, las angustias, las preocupaciones, los pecados, los fracasos, los complejos, los pensamientos que nos turban, los traumas, las enfermedades, el pasado que atormenta muchas veces a personas. Todo y mucho más hay que entregárselo a Él. Señor, te entrego todo, porque el Señor dice en su palabra que si alguno está en Cristo, es decir, el corazón de Cristo, es una nueva creación o criatura. Entonces dice, las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago cosas nuevas, todas son hechas nuevas en Cristo. Entonces hay que creer esa palabra, eso es lo importante. Ahora, otra cosa que Él nos dice en esa porción que leímos, Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo, toda esta semana, ellos saben, los que vinieron el miércoles saben, porque yo le di ese versículo, y eso no me ha dejado descansar. Cabida el pensamiento, la palabra, como dice la Escritura. Entonces, allí comencé yo a pensar y a decir, bueno, ¿cómo es esto? Es como dice la Escritura, no es como yo crea, no es como yo quiera. El que cree en mí, como dice la Escritura. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Y cuál Escritura? Hasta ese momento no había sino el Antiguo Testamento. Cuando Cristo dijo esa palabra, el Nuevo Testamento no existía, estaba el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor nos hace ver que el que cree en mí, como dice la Escritura, es decir, sobre Él se escribió muchas cosas. Y es importante que nosotros nos demos cuenta qué dice la Escritura acerca de Jesús antes de venir a esta tierra. ¿Qué dice? ¿Dónde podemos investigar para hacer lo que dice allí conforme a las Escrituras? El que cree en mí, como dice el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo el Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. Si no he hecho ese análisis, ese estudio, yo le invito a que lo haga, porque mire, si quiere que los ríos corran, hay que creer en Él como Cristo nos manda. Son demasiados versículos que hablan de Cristo en el Antiguo Testamento, demasiados. Yo tengo algunos que anoté. Por ejemplo, Génesis 3:15. Es el primero que vemos. Cuando la mujer falla, Dios le habla a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿por qué decimos que es la primera promesa del Mesías? Oiga bien, cuando Dios le habla a la serpiente, le está diciendo: pondré enemistad entre tú o ti y la mujer. No dice entre tú
y el hombre. O sea que hay una enemistad entre Satanás y la mujer. Pero eso vemos que ahí no toma en cuenta el hombre, cosa rara, porque Dios siempre toma al hombre primero porque es el orden divino. Pero en este caso no. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, o sea, la simiente de la mujer y la simiente tuya, o sea, el diablo. ¿Cuál sería ese hijo simiente que vendría de una mujer que no toma parte el hombre? ¿En qué parte de la historia del mundo usted conoce, o de la Biblia, un caso que haya nacido un hombre de una mujer donde el hombre no tuvo que ver de allí? En Cristo. Por eso le habló a la mujer. Por eso se conoce como la primera promesa sobre el Mesías. Así que uno tiene que ir creyendo esto. Hay muchas. Me parece que para leerla, en Génesis 49, 8, 12, pueden anotar la cita y después con calma la buscan en la casa. Hay otra, la voy a buscar aquí porque también la tengo acá. En Génesis 18, 18, dice otra palabra: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Entonces, esa respuesta a ese cumplimiento de esa promesa la encontramos en Hechos capítulo, anótalo nada más, no se ponga a buscarlo porque el tiempo no nos va a dar. En Hechos 3:25, y dice: vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí hay otro versículo, o sea, en tu simiente, y la simiente es Cristo. Ahí viene la respuesta. También hay Génesis 17:39, respondiendo Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en Mateo 1:2 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y a Judá y a sus hermanos, y ahí sigue hasta que llega a Cristo. O sea, la simiente que Satanás perseguía siempre para acabar con ella. Le voy a ver otros más, dice en Números 24:17, dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará el cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Entonces, en Lucas 3:34 está la respuesta. Jesús dice: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, y así va llegando a la misma descendencia. O sea, son muchas, porque el Señor dice: el que cree en mí, pero como dice la Escritura. Entonces, ¿ustedes quieren los ríos de agua viva que fluyan mucho más? Amén. Hay que estudiar todo eso. Y cada versículo del Antiguo Testamento, que son muchos, pero hay que empezar a indagar para que podamos ser llenos de los ríos de agua viva, porque Él dice que tiene que ser conforme a la Escritura, es decir, de acuerdo a lo que dice la palabra, que confirma la verdad de Cristo. En Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, ahí está Cristo. También va hablando en Lucas 3:33, anótelo allí, después lo lee.
son la genealogía. En Isaías 7:14, en Isaías 7, hay muchos más, pero en Deuteronomio, en Número, en todas partes, pero quiero algunos porque no puedo arrancarlo todo. Pero eso es lo importante, si usted quiere tener los ríos de agua viva. Dice en 7:14, Isaías dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces prometió que era una virgen, una señal, una mujer que no había tenido marido. Y cuando María, el ángel le dice: el Espíritu vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá, por tanto el santo ser que nacerá será llamado hijo ¿de quién? Del Altísimo. Del Altísimo. Y ella dijo, porque ella le preguntó: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Es decir, si yo no he tenido relación sexual con nadie. Entonces hay una relación divino-humana en este momento. Y viene la concepción del niño Jesús. Del niño Jesús. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, el niño Jesús, pero un hijo nos es dado, Cristo, que venía de los cielos a meterse en ese cuerpecito llamado Jesús. ¿Está viendo? Y usted va leyendo y dice que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y luego la debilidad de su imperio tendrá fin, todo eso. Entonces usted puede leerlo con calma, verá todo eso allí. Ahora, en Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Quién podía ser? Sino Cristo. O sea, así como eso, uno va descubriendo y viendo versículo y versículo donde hablaba de Cristo en la antigüedad, antes de que Cristo viniera. Entonces Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. En Lucas 2:1-2, que es la comprobación de eso, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. O sea, es en Lucas 2, 3-7, Lucas 2, 1 y 2 y en adelante. Se está cumpliendo lo que venía, porque ahí tú en Belén de Judea nació él, Belén Efrata. Ahora, en Isaías ya lo dijimos, 7:14. También en Jeremías hay un versículo 31:15. Así ha dicho Jehová el Señor: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiere ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y la comprobación está en Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí se ve lo que se cumplió allí. La huida de Egipto también está, y esa cita tengo que buscársela cuando dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces en Mateo 2:14 dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. O sea, todo el cumplimiento del Antiguo Testamento en el nombre, en el cumplimiento de eso, pues. Ahora, en Deuteronomio 18:15 dice: profeta del medio de ti
ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y Juan 6:14 lo comprueba. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo que decía Moisés, un profeta superior, pero más que un profeta. Ahora, en Isaías 53, todo el capítulo habla de Cristo, despreciado entre los pobres, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondido de él el rostro, y lo despreciamos. Y todo lo que ve usted allí, y usted puede ver también en ese capítulo que todos los verbos están en tiempo pasado, y faltaban 750 años aproximadamente para la venida de Cristo, cuando eso. Y está hablando de un tiempo pasado, como si ya hubiera ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué no dice Isaías como si ya hubiera ocurrido? Hay misterios, y no me quiero meter mucho en eso ahorita. Misterios de los tiempos, de las dimensiones de los tiempos. No quiero hablar de eso ahorita. Pero lo cierto es que Isaías lo daba por hecho, y la Biblia en Apocalipsis dice: el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y Cristo tiene 2000 años que fue inmolado. O sea, parece como fuera una película que ya se filmó, y lo que está pasando, lo que estamos viendo ahorita, que es una película de nuestras vidas, que ya eso pasó ya, y estamos arriba viendo esto. Cuando usted ve una película de 50, 60 años, parece que está en vivo ahí, y ya está, ni existe, se murieron todos. Pero usted está viendo como que todo está vivo. Así puede pasar con nosotros, estamos conscientes. Por ejemplo, la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es decir, no estaremos, estamos. Y si estamos, quiere decir que estamos viviendo en el cielo. Y usted dice: ¿por qué estoy aquí? No, es que tú no estás aquí. Qué cosa tan tremenda. Tú no existes aquí, tú no vives aquí. Lo que estás viendo allá arriba es una película tuya que está pasando aquí, pero tú no vives aquí, tú vives allá. Porque entonces la Biblia mentiría. Pero esto se adquiere por fe, no por vista. Y como eso, hay tantas. El Salmo 110 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, está demostrando que Cristo es sumo sacerdote, intercesor en el cielo, donde todavía intercede por nosotros. Entonces, esto es como profeta, como sacerdote, ¿eh? Y eso lo comprueba en Hebreos 6:20. Le voy a dar la cita. Algunas de sus características. Isaías 11:2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en gracia y en sabiduría, y en gracia, no, en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí se cumple esa palabra. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilos, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso ocurrió cuando Cristo tuvo la entrada triunfal a Jerusalén, en un pollino. No vaya a decir lo que yo le pregunté a una muchachita: ¿tú sabes lo que es un pollino? Ah, no, es un pollo grande. Yo solté la carcajada porque no aguantaba un pollo grande. Entonces, Jesús entró en un pollino que nadie había montado. Eso se cumplió, esa palabra. Entonces, vemos como en Zacarías 11:12 dice: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Se cumplió eso en Mateo 26:15. Cuando dice Judas que le entregaron 30 monedas de plata. O sea, todo se iba cumpliendo. Si vamos a creer en Cristo, como dice la Escritura, hay que creer así. Ahora, solamente estamos diciendo esto. Hay mucho.
el versículo 13 del capítulo 11 de Zacarías dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y en Mateo 27, 6 y 7 dice: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Miren cómo la Biblia se va cumpliendo. ¿Ven? Entonces, muchas cosas. Usted ve el Salmo 22, por ejemplo, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos del clamor y de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, eso se refería a Cristo en el Salmo 22. Y hay muchos salmos que son proféticos, que señalan a Cristo. Le estoy dando algunas cositas así, porque son muchos. Es importante, le trato de despertar esto para que empiece a buscar en la Biblia lo que el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque uno puede creer en Cristo a su manera y tiene un Cristo equivocado, y no es así. Tiene que ser de acuerdo a las Escrituras para que se cumplan los ríos de agua viva. Pero él dice que los ríos de agua viva era que hablaba del Espíritu que había de venir, el Espíritu Santo que había de venir, porque el Espíritu Santo no había venido aún, porque Cristo no había sido aún glorificado. Entonces necesitaba que Cristo muriera, resucitara, ascendiera a los cielos y fuera glorificado. O él fue glorificado antes y después descendió los 40 días. Resucitó y le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, aún no he sido glorificado. Parece que subió, fue glorificado, se llevó la sangre, presentó, libertó, trajo justicia y vino, y estuvo 40 días con los discípulos. Porque a los 8 días le dice: tócame a ti, mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo. O sea, no se dejaba tocar y ahora se dejó tocar. O sea, eso es lo que se cree en la teología, que él subió y fue glorificado. Y estando glorificado fue que vino, porque él es un cuerpo glorificado ya. Él podía hacer muchas cosas, aunque él no pecó, pero estaba sujeto a la voluntad de hombre. Y hermano, como eso, en Isaías hay muchas. En el Salmo 22, 16 dice: porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Eso lo dice allí, ¿verdad? ¿Saben lo que es horadar, verdad? Perforar, hacer hueco. Y entonces en Juan 20, 27 luego dijo a Tomás: aquí está, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano. Dice: y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Él, aún resucitado, aún glorificado, le quedaron las marcas allí, aquí en la costilla, aquí en el costado, en las manos y en los pies. Esas marcas las lleva en el cielo. Pero glorificado es que recibió gloria y poder. Nosotros, nuestra gloria, lo primero que se nos va a dar es un cuerpo glorificado, un cuerpo que no tendrá enfermedades, que puede volar, traspasar paredes, que puede no necesita carro. Si voláramos aquí necesitaríamos autobuses, carros, no necesitáramos nada de eso, no habría tanta contaminación. ¿Ven? Pero ahí Dios tiene todo eso para nosotros y mucho más. Comeremos y no botaremos nada. Es un cuerpo glorificado, solo es alimento. ¿Se cree todo eso? Tendremos familia, tendremos hogar, tendremos todo, pero en la gloria, en la presencia. Vale la pena pagar el precio por Cristo, que no es tan grande, claro, el que pagó Él por nosotros. En fin, hay muchos versículos, pero no voy a continuar porque son demasiados. Lo que quiero referirme es que otro versículo que hay en Éxodo 12:27, Él es nuestra Pascua, la víctima
cuando celebraron la primera Pascua en Israel, la noche que tenían que salir de Egipto, Dios les mandó a sacrificar un cordero. Si era muy grande lo comían 2 familias, si era pequeño una sola familia. Tenían que comerlo con hierbas amargas y apresuradamente porque iban a salir. Y el cordero significa la salvación. Y Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo, que fue ya sacrificada por nosotros. Él es nuestra Pascua. La verdadera Pascua es la de Cristo. Nosotros aquí en el mundo se celebra la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, nacimiento de Cristo. Él no nació en la Navidad, en esta fecha. Se cree que fue en octubre o en septiembre, o puede haber sido en marzo, dependiendo del tiempo de las estaciones, pero nunca en diciembre. Esa historia la conocen porque se tomó el 25 de diciembre porque los griegos tenían por costumbre el 25 de diciembre celebrar y poner un nuevo dios cada año. Por eso se celebró. Ellos canonizaban un dios todos los años, pero tenían muchos dioses. Y el boom en ese momento era Cristo, porque la arremetida que traía esa gente de Jerusalén predicando por todas partes el evangelio de Cristo llegó hasta ellos. Y entonces, bueno, este año es el Dios Jesús, como un Dios más para los griegos. Y lo quedaron el 25 de diciembre, pero no era porque Él nació en esa fecha. Pero entonces, lo importante es que usted conozca cada versículo. Tiene mucho más para investigar. Todo el Antiguo Testamento, donde están los versículos que hablan del Mesías, que hablaban de Cristo. Entonces, el Señor nos está diciendo en su palabra que el que cree en mí, como dice la Escritura. Cuando yo le dije, Señor, pero yo estos versículos los he estudiado otras veces y creo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa creer? Porque uno dice que cree, pero eso no es suficiente. Los demonios también creen y tiemblan. Creer no es suficiente. Se necesita la fe. Y la fe no es creer. La fe activa la creencia, eso sí. Te activa. ¿Cómo sabe uno cuándo es creer y cuándo es fe? Si yo pusiera a alguien aquí para que usted ore, yo le digo, pase usted y óreme por ese enfermo. Usted a lo mejor ni se atreve. Usted cree, pero no tiene fe. Ahí se ve que no hay fe. Entonces, cuando uno cree, uno no espera que sea el pastor, no espera que sea otro, porque esto es un llamado a todos. Todos tenemos el derecho de orar por alguien, poner las manos y sanar. Mi hermana, ¿cómo es que tú no, mi hermana ahí? No me acuerdo, tantos años. Mireia. Yo estuve hace muchos años cuando vine en La Punta, allá en Oración La Punta. Me dieron 4 cólicos nefríticos. Cada vez que me daba eso era terrible, no había donde guindarme, pues no podía ni estar sentado, ni parado, ni acostado, ni nada, ni lo guindaba, me guindaba de las orejas hasta que me pasara. Y fui que Isaac me oró y cuando me puso la mano ahí empecé a hablar por el lengua lo que hablaba yo. Me fue en lenguas del Espíritu. Esa fue la tercera vez. Yo le decía, corre, ¿qué más voy a correr por la avenida? No aguanto el dolor. Ahora, la hermana llegó a la casa y yo empecé, oye, con mi dolor, y estaba en ese momento con el dolor. Ella llegó y me puso la mano y empezó a hablar, y ahora vio con poder. Ahí se fue el dolor hasta el sonido. En el acto se fue. Ella no me dijo, no, voy a llamar al pastor que venga. No, eso es fe. Ay, no está el pastor, ¿qué hacemos? No ha venido el pastor. No, ¿qué pastor? Aquí no vale pastor, aquí vale la fe suya. Entonces, cuando uno dice que cree, el Señor dice que cree, todo es posible, claro, pero si tiene fe. La fe activa la creencia.
Si pueden anotar eso, anótelo. La fe activa la creencia. Creer no es suficiente. Eso es lo que pasa muchas veces. La gente se conforma con creer. Usted sabe todo esto. Es posible que usted investigue todos los versículos del Antiguo Testamento que hablan de Jesús. Usted lo puede tener y se los puede aprender de memoria, y los ríos de agua viva no fluyan. Entonces, ¿dónde está el problema? Hay que creer, pero también hay que activar por la fe la creencia. Y usted sabe lo que es la fe. La fe en hebreo se llama emuná. Es una fe obediente, hasta ciega, pero obedece sin saber a dónde iba esa mano. La fe que obedece no sabe nada, solo cree y solo activa esa creencia obedeciendo. Por eso es que se nos manda a obedecer aunque no entendamos, porque a medida que vamos andando en la obediencia es que se empieza a manifestar la gloria de Dios. Pero la gente sigue insistiendo en ver para creer, y no es así. Es al revés, creer para ver. El Señor le dijo a Marta cuando iba a resucitar a Lázaro: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, primero crees y luego verás. El mundo dice al revés, porque el idioma del mundo es el idioma de Satanás. Todo es al revés con relación a Dios. Véalo, todo. El que me la hace, me la paga. Eso es un versículo de Satanás. El de Dios, como dice: no te vengues tú mismo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, no lo maldigas. Y así por el estilo. Todo lo que Dios manda es contrario a lo que nos enseñó el diablo desde que nacimos, porque estamos en su terreno. Pero una vez que venimos a Cristo, todo cambia, todo muere. Tiene que morir, no podemos seguir pensando como antes. Sin embargo, hay muchos cristianos que todavía están en Cristo con los pensamientos de Satanás todavía. Usan los del diablo. Por eso hay que liberarse. Hay que decirle al Señor: Señor, yo quiero ser libre. Si queremos los ríos de agua viva, si queremos que eso fluya en nosotros, tenemos que rendirnos, romper con nosotros mismos. Yo ayer tuve 2 horas viendo el video, pero uno nuevo, de aquel hombre que era testigo de Jehová, y por haber comido hígado de cerdo, que en México lo venden mucho, y chicharrón, a ellos les encanta eso. A pesar de que lo fritaron bien, el veneno, la triquina se quedó dentro del hígado. Y cuando empezó a comerlo, su amigo le dijo: ¡bota eso, que no está infectado! Y no se veía casi, pero quedaba siempre dentro. Y comenzó una enfermedad en él terrible. Pensaba como si era epilepsia, le daba una cada 3 meses. Pero después empezó una vez al mes, después cada 15 días, después semanalmente, después diario, y después le daban hasta 30 veces al día, que se caía, no podía comer, y no hallaban qué hacer. Lo llevaban al hospital, y ya lo último que le daban era heroína. Después le dieron morfina para el dolor, pero no tenía remedio. Y era un hombre tan preparado en los testigos que a los 9 años, dice él, se aprendió los 525 artículos que tienen los testigos de Jehová. Porque a los niños los ponen a aprenderse, y para dar una cosa tienen que meter 10 artículos más. No los dejan estudiar la Biblia, porque ellos tienen que aprender por lo que están arriba, que son los que reciben revelación, y se las mandan a través del despertar, de la atalaya, de la vida de Cristo, los 5 libros que ellos tienen. Y eso es lo que reparten al mundo, porque ellos tienen que ser discípulos. Lo que hacen es prosélitos, adeptos. Y tienen que, los niños y los adultos, si quieren ganar el paraíso, tienen que ganarse 240 personas discipular por mes, toda la vida. Si no, no van al paraíso. Imagínese usted qué condición tan terrible. Por eso que usted los ve por ahí trabajando día y noche, porque quieren ganar el paraíso, cuando ya Dios lo ganó para nosotros. Entonces quieren ganárselo por obras. Dice que Jesús es el culpable de la condición que está el mundo.
que eso de bondad y es una obra del diablo para que el mundo crea que nos tiene engañados Satanás a nosotros. Miren cómo el diablo nos ha envuelto. Lo cierto es que este hombre se enfermó tanto que ya no tenía remedio, entonces tenía que operar el cerebro. Estaba lleno de gusanos y todo el cuerpo. Se quemaba, ese gusano es tan duro que ni el fuego lo puede matar a veces. Pues es que el cochino es terrible, ¿sabes? Ni el fuego lo puede matar. Y porque tiene un ácido que es más fuerte que el ácido que tenemos nosotros en el estómago. Dice que usted se come un pedacito de hueso de coyuntura y usted no ve que bota coyuntura por allá abajo. Sale deshecha, ¿verdad? Por el ácido que tenemos que es tan fuerte. Bueno, ese gusano tiene el ácido más fuerte todavía. Y él se va metiendo en la carne. Y ahí cuando se le metió en la carne, en la piel, se le metía por todas partes. ¡Ay, ayúdame, sóbeme! Pide, rásqueme, porque se quemaba. Porque el ácido, botaba un ácido y eso lo quemaba. Se estaba muriendo. Y cuando dice que hay que operar el cerebro para ver qué pueden hacer, porque este hueso ya estaba blandito, un poco de cosas, ya estaba deshecho. Dice que él le dijeron, pero tenemos que conseguir 3 litros de sangre. Y el padre, como testigo, dijo, yo no acepto eso. La esposa de él fue la que aceptó porque no era testigo de Dios. Y lo fueron a operar, pero mientras lo operaban, se murió. Y entonces ellos no creen que tú al morir sales despierto, sino que te quedaste ahí, tú no sabes nada de ti hasta el día de la resurrección de los muertos. Mira la creencia. Cuando él está viendo su cuerpo, él cree que es una pesadilla, cree que está soñando, y ve al cirujano, y entonces empezaron a decir los cirujanos, no, ¿qué vamos a hacer? Ya se murió. Lo soltaron. Quedó un cirujano con él, teniendo arreglado, haciendo el informe y todo, y él le gritaba en la oreja, yo estoy vivo, pero de afuera, pues no estaba en el cuerpo. Le gritaba, pero no lo oye. Él veía todo, pero él no lo veía. Y él dice que él mismo no se veía, pero está consciente de todo. Cuando usted sale del cuerpo, usted está consciente de todo. Y lo que aprendió aquí es lo que tiene allá. Sea errado o sea verdadero. No se olvida de nada. Dice, yo me acordaba de toda mi doctrina. Y yo me asusté, porque usted se siente solo. Entonces yo como que estoy muerto. ¿Cómo es posible que está mi cuerpo ahí, me están operando y ahora ya dejaron de me morir? ¿Qué es esto? No puede ser. Yo no creo en eso. Eso no es verdad, esto es una pesadilla. Pero oía de golpe, a esa hora de la madrugada, oía una voz que decía, entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús. Y era Hilario Rodríguez que intercedía por él. Y la oración llegaba. Entrégale tu corazón a Cristo. Y entonces él oía la voz. Hilario que estaba orando a las 3 de la mañana por él. Pero entonces oyó la voz y él dijo, bueno, si es ese Cristo que venga. Y en ese momento aparece Cristo en escena. Y se te unas perlas que lo daban la pierna, unas sandalias bellísimas que como cristal de diamante, no sé, algo extraordinario. Y cuando yo veo aquel personaje, se cumplió lo que dice en Filipenses capítulo 2, que toda rodilla se doblará. Yo sin querer ni nada, ¡pum!, caí de rodilla y con la lengua en el suelo. Hasta los demonios va a pasar eso. Y entonces él lo levantó. Y Jesús estaba llorando. Y venía con ángeles. Y una luz inmensa. Luego dice que en ese momento llegó y él le dijo, ¿por qué lloras? ¿Tienes misericordia de ti? No. Yo soy el Dios del lágrimo. Por eso vine. Porque Él está intercediendo por ti. Mira lo importante de la intercesión. Y entonces, hablando con él, él comenzó a refutarle las doctrinas, porque él sabía todo. Es que era un hombre preparadísimo, que llevaba la doctrina por todas partes, predicando en Estados Unidos, en México, en el estado de Chihuahua, todo. Y Jesús se las refutó todas. No había una que fuera verdadera. Y luego le dice, quiero que vayas y predique a mi iglesia. Ah, los testigos. No, esa no es mi iglesia. A los cristianos evangélicos.
quiero que vayas y les predique y les dé testimonio de lo que estoy diciendo. Y es que el hombre le dijo, no, no me dejes, no, porque él empezó a creer en Cristo. No, tienes que hacerlo. Dice que Jesús salió así y se fue, con la luz y los ángeles, todos se fueron. Y quedó él así, asustado. Y luego dice, me quedé viendo mi cuerpo. El cuerpo estaba con un flux azul piercardín, que quería él comprar en su vida y su papá nunca se lo dio, y se lo compró fue cuando murió. Ya lo habían vestido, lo habían maquillado al cadáver, todo bello, le habían maquillado al cadáver. Cuando él de pronto se ve frente al cadáver, así parado, con la nariz pegada, viendo su cadáver así, y de pronto entró y se sentó en la cama. Y la mujer que estaba allí salió disparada gritando, asustada.